Ya hemos llegado a los momentos de la lectura. ¿Cómo lo hacemos entonces para estar activos, para participar, para desarrollar esos procesos cognitivos y conseguir una comprensión total del texto? Los momentos de la lectura son clave para eso. Fíjate que cuando enfrentas un texto, la mayoría de las personas hace solamente un momento de la lectura, es decir, el durante. La gente lee el texto. Muy pocas personas hacen los otros dos momentos, el paso previo y el paso que hay después de la lectura. Por supuesto que me imagino que entenderás que las personas que solamente se preocupan del durante van a tener peores resultados que las personas que consideran los tres momentos de la lectura. Vamos a conocer cada uno de ellos con sus distintas estrategias. En primer lugar, el antes de la lectura. Nunca te enfrentes a un texto sin antes pensar en el momento previo. Tú cuando lees un texto, lo primero que tienes que hacer es activar tus conocimientos previos. Yo ya te lo explicaba en el módulo 2, en el video de los contenidos, cómo al saber el tipo de texto al que pertenece la lectura que estoy enfrentando, de qué manera me ayuda a activar estos conocimientos previos. Es justamente como podemos ver en esta imagen. Nos enfrentamos a la lectura, abrimos nuestro cerebro y tomamos nota de todas las cositas que sabemos acerca del tema, acerca del tipo de texto, acerca del autor, acerca de la época en la que fue escrito. Nunca te enfrentes a un texto en blanco, como una sábana en blanco. Siempre enfréntate a un texto haciendo una idea previa. Para esto también es muy importante la estrategia de hacer predicciones de lectura. Cuando lees el título te tienes que imaginar algo, alguna idea deberá venir a tu cabeza y tú puedes sin miedo decir, oye, quizás se trate de esto, podría tratarse de esto otro, me suena este concepto que podría ir por este lado. Mira quién es el autor, este autor suele escribir sobre estos temas. Mira la época en la que fue escrito, normalmente los textos tenían estas características en esa época. Y tu cerebro ya se activó, ya está esperando la lectura, ya comenzó, está un paso adelante respecto de las personas que simplemente van al texto y comienzan a leerlo. Entonces, no te olvides nunca del proceso previo, el antes de la lectura que corresponde a la activación de conocimientos previos y hacer predicciones. Por ejemplo, vamos a tomar otra vez la lectura 4 del modelo PDT de invierno. Si yo me enfrento al texto y veo que se trata de una monografía, voy a activar mis conocimientos previos acerca de este tipo de texto. Como te decía antes, es una pequeña investigación objetiva. En el momento en que leemos el título, tenemos que hacer también predicciones, el lenguaje que nos identifica, de qué se tratará el texto, de palabras que utilizo yo todos los días y que son parte de mi personalidad, de mi nacionalidad, que yo como chilena debo hablar de cierta forma, debo tener ciertos modismos. Quizás se trate del lenguaje que a mí me gusta hablar y con el que me siento más identificada. Alguna idea tiene que sugerirte el título y no lo leas simplemente por leerlo. Léelo de manera activa, pensando en esos conocimientos previos y en esas predicciones. Si te hace una pregunta el texto, como ¿cuándo comenzamos a conformar nuestra identidad? Respóndele al texto. Yo pienso que de muy niños, yo pienso que de muy pequeños. Y quizás durante la misma lectura ya puedas ir corroborando algunas de esas predicciones. El durante la lectura es por supuesto que uno de los momentos más importantes de todos y es el que la gran mayoría de las personas realiza. El único, a eso me refiero. Mucha gente simplemente lee, pero no lee de manera activa, no lee haciendo la conexión de los cables neuronales para saber de qué se está tratando exactamente la lectura y hacer una lectura comprensiva. Durante la lectura tenemos que activar todos nuestros procesos mentales, tenemos que poner en juego todos esos factores que antes dijimos que iban a interactuar en el complejo proceso lector. A esto le llamamos la metacognición. El prefijo meta significa dentro de o con y cognitivo se refiere a todas las conexiones neuronales que están ocurriendo al interior de nuestro cerebro al momento en que estamos enfrentando una lectura. La metacognición es cuando los estudiantes están conscientes de los procesos cognitivos que están ocurriendo en el momento en que enfrentan un texto. Muchas personas, como decíamos antes,
simplemente pasan la vista decodificando palabras, las oraciones o los párrafos. Pero la lectura debe ser una lectura metacognitiva, una lectura consciente en la que el lector se está haciendo preguntas, está haciendo predicciones, está marcando el texto. Vas a ver que si desarrollas la metacognición en la lectura, vas a entender mucho mejor y vas a tener mayor éxito en la prueba. Por ejemplo, una de esas estrategias metacognitivas sería identificar la estructura del texto. Sabemos que hay una estructura externa en la que siempre encontramos la introducción, el desarrollo y la conclusión. Muchas veces, aunque sea un fragmento y no la totalidad del texto, también podemos ver que se encuentran estas tres secciones. Y por otro lado, hay una estructura interna que se relaciona con el tipo de texto, con las intenciones del autor, que también podemos identificar de qué manera va uniendo las ideas para construir un mensaje o un razonamiento. En el durante también nos estamos haciendo preguntas y continuamos haciendo predicciones. Es decir, las predicciones no solo las hacemos antes de la lectura, sino también durante la lectura. A medida que vamos avanzando, seguimos haciendo predicciones de qué se va a tratar, va por este lado, y a medida también que vamos avanzando en eso, vamos descartando algunas de las predicciones que hemos hecho y, por ejemplo, no se han cumplido. Y también, como parte del proceso metacognitivo, nos tenemos que hacer preguntas. Por ejemplo, al final del segundo párrafo dice que nuestra familia y la comunidad pueden reforzar o debilitar esta idea. Esta idea se refiere a si la gente nos valora o no nos valora de acuerdo a lo que estamos haciendo. Y luego plantea que las dinámicas de poder también tienen sus influencias sobre nosotros. Por lo tanto, ¿por qué no hacernos preguntas cuando estamos leyendo eso? ¿Acaso no te llama la atención lo que dice el texto? Está hablando de cómo conformamos nuestra identidad, que lo hacemos desde que somos muy pequeños, pero que dentro de esa conformación de la identidad, si nuestra familia, si nuestra comunidad valora o desvalora lo que hacemos, es como nos vamos construyendo. Por lo tanto, esa comunidad tiene una dinámica de poder sobre nosotros. Podríamos preguntarnos, por ejemplo, qué parte de nuestra personalidad ha sido restringida por las dinámicas de poder, qué parte del desarrollo de nuestro lenguaje puede haber sido condicionado por la comunidad en la que crecí. Por lo tanto, te recomiendo siempre leer pensando en preguntas, haciendo predicciones. Por supuesto que la estrategia metacognitiva más importante de todas es marcar el texto. Al marcar el texto, vamos a conectar la idea abstracta de lo que estamos leyendo con la idea gráfica de lo destacado, de lo marcado. Y de esa forma se nos va a hacer mucho más fácil recordar lo que estamos leyendo. No solamente recordar por una cosa de memorizar, sino también marcar el texto, marcar palabras claves del texto, te va a permitir entender mejor la estructura, las intenciones, la forma de organizar los razonamientos. Ahora bien, no todas las personas saben marcar un texto. Hay personas que marcan absolutamente todo. Muchos se preguntan, bueno, ¿qué tengo que marcar? ¿Cómo sé qué palabra es la más importante, la fundamental que debe justamente ser destacada? En el párrafo 6 del texto que estamos utilizando como ejemplo, se lee lo siguiente. Desde un punto de vista científico, a partir de Ferdinand de Saussure se entiende por lengua el sistema de signos orales y escritos del que disponen los miembros de una comunidad para realizar los actos lingüísticos cuando hablan y escriben. La lengua es un inventario que los hablantes no pueden modificar, solo emplearlo a través del habla, es decir, el conjunto de emisiones que los hablantes producen gracias al inventario del que disponen. Este concepto fue ligeramente modificado por Noam Chomsky, que entiende la lengua como el sistema interiorizado que poseen los hablantes, capaz de generar sus realizaciones lingüísticas. El hablante las evalúa gracias a la competencia, o sea, el dominio inconsciente que tiene de su lengua. Yo te pregunto ahora, ¿qué palabras de este fragmento destacarías tú como las más importantes? Por ejemplo, podemos ver que en esta primera oración, desde un punto de vista científico que viene seguido de una coma, podemos ver una especie de modalizador discursivo que nos va a introducir de qué se va a tratar este párrafo.
Este párrafo se va a tratar desde el punto de vista científico del concepto lenguaje asociado a la identidad. ¿Te acuerdas que ese era el tema macro del que estábamos hablando? Y dentro de ese punto de vista científico se mencionan a dos autores. Por un lado se menciona Ferdinand de Saussure y por el otro lado se menciona Noam Chomsky. Ahora bien, ¿cuál es la idea de Ferdinand de Saussure respecto de lengua? Él entiende por lengua el sistema de signos orales y escritos del que disponen los miembros de una comunidad. ¿Y qué es lo que entiende Noam Chomsky por lengua? Él entiende por lengua un sistema interiorizado que poseen los hablantes capaz de generar sus realizaciones lingüísticas. También sería importante destacar que el primer concepto, la primera definición que teníamos de lengua fue ligeramente modificado por el segundo autor, Noam Chomsky. Entonces, esto sería un poco lo que tú tendrías que destacar de este párrafo. Estos son los conceptos importantes. Por un lado, destacar que este párrafo se refiere específicamente al punto de vista científico, que los dos científicos del lenguaje o los dos lingüistas que están siendo citados acá son Ferdinand de Saussure y Noam Chomsky, y que cada uno de ellos tiene una definición de lengua. Un elemento importante a considerar durante la lectura es el vocabulario, es decir, el conjunto de palabras de una lengua. ¿Qué hacemos si desconocemos palabras en el texto que estamos leyendo? Antiguamente en la PSU existían preguntas destinadas exclusivamente a responder por vocabulario, es decir, las 5 alternativas eran sinónimos de una palabra, de un concepto que estaba subrayado en el texto. Más adelante, estas preguntas de vocabulario, además del sinónimo, incluían una pequeña explicación que intentaba hacer relación con el contexto en el que se utilizaba la palabra. Hoy ya sabemos que la PAES no evalúa preguntas de vocabulario de manera directa, como el caso que te estoy contando de la PSU. Pero, como te explicaba en el módulo 2, sí es parte de las habilidades de comprensión lectora que tenemos que aplicar cuando encontramos una dificultad al leer el texto. Por lo tanto, saber qué hacer en el caso de enfrentarnos a palabras que no conocemos es una habilidad de comprensión lectora. Y bien, frente a esta situación tenemos varias opciones, ¿no? En primer lugar, si es que desconocemos un concepto del texto, podemos, por ejemplo, no hacer nada. Hay mucha gente que si no conoce un concepto, no hace nada, simplemente sigue leyendo, continúa la lectura. Claramente que esa opción no es recomendable si queremos comprender realmente el texto y finalmente que esto se refleje en un buen resultado, que obtengamos un buen resultado. Por lo tanto, la opción de no hacer nada no es la nuestra. En segundo lugar, hay mucha gente que si no conoce una palabra, la consulta fácilmente en su celular o en el computador. Esto no es lo más recomendable, pero no me parece mal si quieres ampliar tu vocabulario, conocer palabras y así como antiguamente lo buscábamos en el diccionario, hoy en día puedes googlear la palabra y buscar su significado en la RAE o en otra fuente de información y te va a ayudar mucho conocer, ver escrito ahí la definición de la palabra y comenzar a utilizarla, hacerte consciente. Pero por supuesto que en el contexto de la PAES no puedes consultar tu celular o tu computador, por lo tanto la segunda opción también la vamos a descartar, no es de las nuestras. Y la tercera opción es hacer algo con nuestro cerebro, es decir, no mantener la ayuda del celular o el computador, sino que acudir a nuestros procesos cognitivos, a la metacognición y hacer algo al respecto del problema que se nos presenta. Si escogemos esta tercera opción, podemos realizar dos estrategias distintas que te comento a continuación. La primera sería inferir el significado de esa palabra que desconocemos a partir del contexto en el que se encuentra la palabra. Es decir, por ejemplo, sea una sección, una oración o un párrafo, nos vamos a dar cuenta que todas las palabras están siguiendo una línea argumentativa. Nos está entregando un mensaje, tiene cierta coherencia y se va inclinando hacia un punto. Por ejemplo, puede estar diciendo algo positivo y todas las palabras utilizadas en ese contexto connotan una idea positiva, o puede estar diciendo algo negativo y lo mismo va a suceder con la construcción de las palabras que se escogen para determinar ese significado. Por lo tanto, obedeciendo a esa lógica de coherencia, el concepto que desconocemos tendría que calzar dentro de la misma línea argumentativa de las demás palabras. Por otro lado, también podríamos ayudarnos de la gramática, es decir, identificar
qué tipo de palabra es esta que desconocemos, si se trata de un adjetivo, es un sustantivo o es un verbo. Y en base a eso nos puede ayudar también a entender mejor qué significa ese concepto en este contexto. La segunda opción es recurrir a la etimología de las palabras, es decir, a su origen. Normalmente podemos descomponer una palabra con su raíz, su prefijo y su sufijo, y esto nos puede entregar pistas de qué se trata la palabra en este contexto. Estas dos estrategias frente al vocabulario desconocido nos pueden ayudar a salir victoriosos de un problema que nos puede afectar a la comprensión no solamente de la sección en la que se encuentra el término, sino que también tal vez afecte a una comprensión global. Podría afectar. Si desconocemos una palabra que es importante, nos estamos perdiendo de una información que podría ser muy valiosa para entender el texto en su totalidad. Miremos ahora este ejemplo, que es el párrafo 5 del texto que hemos estado trabajando, el lenguaje que nos identifica. Primero lo vamos a leer y luego vamos a seleccionar algunos conceptos y tratar de aplicar estas estrategias que te acabo de comentar. Entonces, lectura activa, ¿verdad? Lectura metacognitiva, dice así el párrafo 5. El lenguaje es un factor de identidad que nos une al pasado y proyecta al futuro. Además, es un vínculo de símbolos que aglutina a la comunidad que comparte el mismo código. No solo es un método de comunicación, lo trasciende porque es una institución social, lazo incuestionable que nos une al pasado, que lo mantiene gravitando sobre nuestra actualidad, que aglutina y es motor de identificación. Watkins ha dicho que "Our ancestors in a real cultural sense are our linguistic ancestors". Y bien, en el párrafo 5, como hemos estado diciendo, ya se está hablando del concepto lenguaje como parte de la identidad. Había comenzado este texto hablando de manera general de la identidad y ya nos estábamos especificando a unirlo con el lenguaje. Dice que no solo es un método de comunicación, sino que es mucho más que eso. El lenguaje que nosotros utilizamos es heredado por nuestros antepasados desde hace miles y miles y miles de años atrás. La carga que pesa sobre las palabras que utilizamos, las construcciones gramaticales que utilizamos, lo que decimos, lo que hay detrás de lo que decimos, todo eso es una herencia que nos une al pasado, a nuestros ancestros, a quienes fueron los primeros que construyeron este lenguaje que ya pasa a ser parte de un mito y nos trasciende hasta el día de hoy y además de eso nos va a seguir acompañando en nuestro recorrido y nos ayuda a proyectarnos hacia adelante, hacia el futuro. Aquí dice que nuestros ancestros, en un sentido cultural real, son nuestros ancestros lingüísticos, es decir, que hemos heredado la lengua de nuestros ancestros. Algunas palabras que podrías tal vez sí las conoces, ¿vale? Pero para que podamos aplicar esta estrategia, podría ser la palabra, aglutina, que aparece 2 veces en el párrafo. Si desconocemos esta palabra y vemos que está en un contexto súper importante donde ya se está explicando por qué el lenguaje es un factor tan importante para la identidad, entonces es muy necesario que entendamos este concepto para entender la idea del párrafo. Lo primero que vamos a hacer es tratar de ver la palabra dentro de su contexto. Fijémonos en las palabras que están acompañando a aglutina. Por ejemplo, vamos a seleccionar las palabras nos une, vínculo, comunidad, comparte y mismo. Si nos fijamos, todas las palabras que se usan en este contexto hacen referencia al unir, al juntar. Por lo tanto, si compartimos el lenguaje con nuestra comunidad, eso nos va a unir, nos va a juntar. Por lo tanto, aglutinar significa juntar o unir. Un segundo concepto que podrías desconocer sería, por ejemplo, la palabra incuestionable. En este caso vamos a aplicar la estrategia de la etimología. Miremos de cerca la palabra y tratemos de reconocer cuál es su raíz. En este caso, cuestión. Cuestión viene de cuestionar, del verbo, que significa poner en duda. El prefijo in significa que no. Y ble, el sufijo ble, significa que es susceptible a. Por lo tanto, este lazo tiene el adjetivo calificativo de ser incuestionable. Quiere decir que no se puede cuestionar que nos une, que nos aglutina. Por supuesto que todas estas estrategias, que todos estos pasos, todos estos pensamientos que van apareciendo en nuestro cerebro a medida que estamos leyendo son bastante rápidos cuando ya los hemos desarrollado
como una habilidad. Cuando son habilidades salen de manera mucho más rápida, mucho más espontánea y tal vez no tenemos que estar haciendo el trabajo de buscar la raíz, subrayando, escribiendo, sino que nuestro cerebro va sacando conclusiones o haciendo inferencias de contexto de manera mucho más rápida cuando lo hemos entrenado. Y por último llegamos al después de la lectura. ¿Qué hacemos una vez que hemos terminado de leer el texto? En contextos mucho más amplios que la PAES, si terminamos de leer un texto, podemos tener varias opciones. Podríamos reflexionar sobre el contenido de lo que acabamos de leer. ¿Qué opinamos nosotros? ¿Estamos o no de acuerdo con el autor respecto de las ideas que fue presentando? En fin, podemos reflexionar y pensar durante harto tiempo sobre esta lectura, cómo nos impactó, los efectos que tuvo sobre nosotros. Otra opción podría ser volver a leer el texto. Es probable que con una segunda e incluso una tercera lectura comprendas mejor, entiendas otras ideas que antes pasaron desapercibidas. Y así también lo puedes comprender aún mejor. Pero por supuesto que en el contexto de la PAES y la presión del tiempo no podemos quedarnos a reflexionar toda la tarde, ni tampoco darnos el lujo de volver a leer el texto. Pero lo que sí podemos hacer es lo siguiente. En primer lugar, comprobar las predicciones que fuimos realizando durante la lectura y ya llegado al final, cuando hemos comprendido el sentido, podemos decir, por ejemplo, efectivamente la tesis del autor iba por este lado o resulta que, por ejemplo, tú pensabas que el autor iba a estar a favor de un tema y resulta que la conclusión estaba en contra. Por lo tanto, ahí vamos comprobando y descartando algunas ideas que habíamos pensado antes. Cuando podemos leer, por ejemplo, al final del texto, en un párrafo, una oración desiderativa del autor, una recomendación, una sugerencia, y por ahí comprobamos entonces que se trataba de un texto argumentativo. Bueno, y así entonces vamos cerrando ese proceso de lectura. Y nos pasamos a la siguiente parte, que es la más importante en el contexto de una evaluación, que es responder a las preguntas. Aquí he seleccionado 2 preguntas del texto que estuvimos analizando y lo vamos a responder tratando de aplicar todos esos procesos metacognitivos, de comprobar las predicciones y de hacer un trabajo de descarte de las opciones que no sean las correctas. Vamos a comenzar con la pregunta 24. Dice, ¿cuál es la idea central del fragmento leído? Si nos preguntan por la idea central, significa que es una síntesis global, que tenemos que reconocer lo fundamental, lo más importante del texto completo, porque es del fragmento leído en su totalidad. Leamos las alternativas. La primera dice que la idea central del fragmento leído es la importancia de compartir códigos similares en una misma comunidad. La alternativa B, la formación de un lenguaje claro y preciso como reflejo de la identidad. La C, la conformación de una identidad individual y social por medio del lenguaje. La D, la vinculación entre las posturas científicas de Saussure y Chomsky. Y la letra E, la caracterización individual y gregaria de una comunidad lingüística. Más adelante vamos a profundizar en cómo responder correctamente, cómo identificar la habilidad y todos los procesos que yo pretendo entregarte. Pero como este es un primer acercamiento al último momento de la lectura, al responder las preguntas, lo vamos a hacer de una manera un poquitito más general. Sin embargo, igual quiero mostrarte algunas técnicas, algunas estrategias que te van a servir. Normalmente en una prueba de alternativas tenemos que aplicar una estrategia que se llama del descarte. Tenemos que eliminar las alternativas que tienen algún concepto, frase o idea que son distractores. De esa forma nos vamos a quedar con menos alternativas, menos opciones, por lo tanto puede resultar más fácil identificar la respuesta correcta. Aquí nuestro cerebro primero tiene que responder, ¿no? Idea central, y nos vamos a imaginar las palabras más importantes del texto. Por un lado tenemos la idea del lenguaje y por otro lado teníamos la idea de identidad, ¿cierto? De hecho estaban en el título, se repetían en todos los párrafos, estas ideas eran las principales, las centrales, por lo tanto en nuestra alternativa deberían aparecer. En el caso de la alternativa A, aquí el distractor serían los códigos similares, porque el texto se trata de mucho más, el lenguaje es algo mucho más amplio que solamente la definición de lengua como un sistema de signos lingüísticos que son los códigos. Entonces, la idea del texto aplicaba hacia la identidad, el lenguaje como un factor de identidad, y en este caso se queda muy corto con la idea simple de compartir el código. Por lo tanto, la descartamos.
En la alternativa B, efectivamente, tenemos las palabras clave lenguaje e identidad. Sin embargo, una característica que se nos entrega del lenguaje es que este es claro y preciso. Si recordamos en el último párrafo, el autor citaba a Borges para afirmar que la base del lenguaje se encuentra en los cazadores, pescadores, obrajeros, campesinos, caballeros y tipos sinceros. Por lo tanto, eso es un contexto muy concreto, muy real, muy práctico del lenguaje, y en estos contextos no tiene por qué ser claro y preciso. Por lo tanto, no puede ser la idea principal del texto, sino va de acuerdo con las intenciones argumentativas que tenía el autor. Por lo tanto, tampoco puede ser la idea principal del texto. La alternativa C la vamos a saltar, nos vamos a la alternativa D, dice la vinculación entre las posturas científicas de Saussure y Chomsky. Sin embargo, si nos preguntan por la idea central del fragmento leído, es una síntesis global, es la totalidad. Y la idea de Saussure y Chomsky son solamente del párrafo 6. ¿Qué pasa con el resto del texto si consideramos que la idea principal son esas ideas? Por lo tanto, la alternativa D tampoco es la correcta. Y en el caso de la alternativa E, dice que es la caracterización individual y gregaria de una comunidad lingüística. Aquí la palabra gregaria, por si no la conoces, significa comunidad y viene del griego rebaño. Sin embargo, los distractores acá es, por ejemplo, la palabra caracterización. Cuando caracterizamos, entregamos características, normalmente físicas o psicológicas o sociales. En este caso estaríamos entregando características o ejemplos concretos de una comunidad lingüística, como por ejemplo de los chilenos, y nos dirían de forma individual y como parte de la comunidad cómo hablamos los chilenos, cómo nos comportamos lingüísticamente, cuáles son nuestros modismos, nuestras características fónicas o fonéticas. Por lo tanto, en el texto no se trata de una caracterización del uso lingüístico de una comunidad de manera individual o comunitaria, ¿no? Por lo tanto, esta tampoco es nuestra alternativa correcta. Nos quedamos con la alternativa C por estrategia de descarte, encontrando el distractor en cada una de las otras alternativas. Y vamos a analizar entonces la alternativa correcta. Dice que el texto se trata de la conformación de una identidad individual y social por medio del lenguaje. En esta alternativa nos encontramos con las dos palabras clave que deberían aparecer, identidad y lenguaje. El sustantivo conformación habla del aprendizaje, de la formación de una identidad, y recordemos que el texto se trataba justamente de la conformación de la identidad. Era la pregunta con que la autora había decidido comenzar su reflexión en la monografía. Además, en la alternativa se dice que la identidad es tanto individual como social, y en el texto efectivamente teníamos esa idea que se desarrollaba a lo largo de los párrafos, y que todo esto sucede, toda esta formación de una identidad tanto individual como social, sucede a través del lenguaje. Por supuesto que sí, esa es la idea central del texto, de eso se trataba. Básicamente todos los párrafos apuntaban hacia esa idea o hacia desarrollar esa idea. Por lo tanto, nos quedamos con la alternativa C. Y en la segunda pregunta que te traigo, que es la siguiente, la número 25, también se pregunta por la idea central, pero en este caso ya no es del fragmento leído en su totalidad, por lo tanto no es una síntesis global, sino que se pregunta por el párrafo 6. Esto es una síntesis local. Tenemos que irnos específicamente a la información que nos entrega el párrafo 6. Nos olvidamos de todo el resto de párrafos, ¿vale? Primero vamos a recordar nuestros apuntes, que habíamos dicho de qué se trata el párrafo 6, del punto de vista científico, y se citaba a estos dos autores con las ideas o las definiciones que cada uno de ellos tenía sobre lengua. Con esa idea ya activa en nuestro cerebro, buscamos en las alternativas la palabra punto de vista científico o los nombres Ferdinand, Chomsky, definición de lengua. Vamos a ver las alternativas. La alternativa A dice que la idea central del párrafo 6 es la modificación del concepto lengua y habla. En el párrafo 6 sí se mencionaba que había una ligera modificación del concepto lengua, no del concepto habla, del concepto lengua, por Noam Chomsky respecto de lo que en un comienzo había dicho Ferdinand de Saussure. Sin embargo, esa modificación no es la idea más importante del texto, sino que la definición de lengua en general desde el punto de vista científico. Por lo tanto, la vamos a descartar. La alternativa B dice la realización lingüística del habla y de la lengua.
Realización lingüística significa cuando lo hacemos concreto. En la lengua es el sistema que tenemos en nuestro inconsciente, en nuestra cabeza, el sistema de signos que nos sirve para comunicarnos, y cuando hablamos hacemos una realización lingüística de la lengua y eso se llama habla. Entonces en el enunciado ya hay un error, dice la realización lingüística del habla y de la lengua. Entonces en primer lugar, el enunciado tiene un error respecto del contenido mismo, y en segundo lugar, en el párrafo 6 no se habla de la realización lingüística de la lengua. Por lo tanto, me olvidé de hacer la X arriba, tampoco es nuestra alternativa correcta. La alternativa C dice que el párrafo 6 se trata de los puntos de vista de Saussure y Chomsky sobre habla. Y podría engañarnos fácilmente esta alternativa y decir, sí, efectivamente, yo marqué el texto, vi que se trataba de estos dos autores principalmente y eran sus puntos de vista. Bueno, no dice la palabra científico, pero debe ser, ¿no? Sin embargo, aquí tenemos el distractor que es habla, y en el texto, en el párrafo 6, los autores se estaban refiriendo a lengua en ambos casos y no a habla. Por lo tanto, ese sería el distractor, por lo que vamos a descartarla también. Nos vamos a saltar la alternativa D por razones obvias y nos vamos a ir a la E. Dice que la idea central del párrafo 6 es el sistema de signos orales y escritos que posee la lengua. Sin embargo, eso no es una respuesta, una síntesis del párrafo 6, eso es un fragmento textual del párrafo en el que Saussure estaba definiendo su concepto de lengua. Por lo tanto, esa tampoco es nuestra alternativa correcta. La vamos a descartar. Y nos quedamos con la alternativa D, la perspectiva científica del concepto lengua. Efectivamente, tal como habíamos marcado en el texto, la primera oración nos introduce al párrafo diciendo que este párrafo como contenido se va a tratar desde un punto de vista científico. Si bien en la alternativa no se menciona a los autores, ni tampoco se dice qué entiende cada uno por lengua, la alternativa sí responde a una síntesis local, a la idea principal que engloba a las otras, por lo tanto, es la alternativa correcta. Y bien, de esa forma terminamos con los momentos de la lectura. Espero que te sirvan, espero que hayas tomado nota, que hayas tomado muchísima atención y que de ahora en adelante, cada vez que enfrentes a un texto, no lo hagas directamente durante la lectura, simplemente a leer, sino que te preocupes de antes de la lectura, de activar tus conocimientos previos, del durante la lectura estés consciente, haciendo procesos metacognitivos, tomando apuntes, marcando el texto, haciendo predicciones, haciendo inferencias sobre el vocabulario que desconoces, reconociendo la estructura, bueno, todo lo que ya te había comentado. La idea es que ahora lo apliques y después de la lectura puedas estar mucho más tranquilo, tranquila, de responder a las preguntas y de corroborar tus predicciones, porque seguramente con el trabajo activo que has hecho de la lectura habrás conseguido comprenderlo como corresponde. Eso es todo por esta parte, nos vemos en el siguiente video.